Dios de vivos. Abre su Biblia conmigo, hermanos. En Mateo capítulo 20, 22 al 37. Mateo 20, 22 al 37. Perdón, Mateo 20, 22 al 37. Dice la escritura. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Y dice: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de las 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en las escrituras ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Dios mío, gracias. Te agradecemos, pedimos, Señor, que en esta tarde puedas avivar nuestros corazones y que podamos hacer un compromiso contigo, Señor, de no entregarnos completamente cuando las cosas están aconteciendo mal. No pensar en lo que haremos mañana, sino que hagamos ese compromiso de servirte de corazón el día de hoy, de creer en ti el día de hoy, porque tú eres el Dios de vivos. Te agradecemos, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Mantenga ahí su Biblia abierta porque vamos a estar explorando este pasaje y yo quiero que usted se quede conmigo ahí en ese pasaje de Mateo 20, 22 y 37. Pero no sé si a usted le ha dado la oportunidad de testificar de Cristo. ¿Cuántos testigos aquí de Cristo hay? ¿Cuántas personas han testificado de Jesús? Bueno, amén, me uno con ustedes. Yo he tenido también la oportunidad en el cual Dios ha abierto a hablarle a personas, porque si no sabían, Dios le abre a cada uno de ustedes como sus hijos oportunidades para ser su testigo. Ahora, si usted no le da pena, le da vergüenza, tiene miedo al rechazo, a la persecución, a que se vayan a burlar, está en uno. Pero Dios ciertamente abre las oportunidades para que cada uno de nosotros hable del evangelio. Bueno, como les dije, yo me uno con ustedes. Yo también, Dios me ha abierto puertas para hablar de Jesús. Me ha puesto en circunstancias donde Dios ha abierto la puerta para introducir gente al evangelio y para testificar de Jesucristo. Pero lo que más grande me frustra es a veces, como ya tenemos tenido muchas oportunidades de hablar a la gente, son las respuestas que escucho de esa gente. No sé si a usted le ha acontecido, pero estaba pensando sobre esto y traje a la memoria cosas que la gente dice cuando le testificas y para ir al grano no quieren servir a Dios o seguir a Dios. Una de las cosas que he escuchado es: estoy ocupado. Les hablas de Dios y no, estoy ocupado ahorita, tengo hijos, tengo que trabajar, tengo mucho trabajo, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Entonces eso es lo que viene, que a veces la gente dice estoy muy ocupado. La otra es cuando me porte bien. Si usted le ha hablado a gente, le dice: no, ahorita no estoy bien, necesito arreglar esta área en mi vida, o sabe que ahorita no quiero porque están batallando con una área, con un pecado, etcétera. Dicen: no, deja primero me arreglo y luego me acerco. Pero Dios dice: tú mismo no te puedes arreglar, necesitas la gracia de Dios, necesitas el perdón de Dios, necesitas la misericordia de Dios. Otros dicen:
algún día lo veo por ahí. Y el ahí y el verlo nunca llega. Ya cuando alguien me dice, sí, algún día dame la dirección, dame tu número, hasta el día de hoy tengo una persona que ha dicho que lo he visto o me ha llamado. Otros dicen, no estoy listo. Y otros dicen, creo en Dios. Simplemente dicen, no, pues ya para que no me digan, mejor les digo que creo en Dios y se terminó, ya no me van a testificar. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es vivir lo que crees en Dios. Una cosa es creer en el Evangelio y otra cosa es vivir en el Evangelio. Entonces, muchas de estas conversaciones que he tenido con la gente, que usted también ha tenido con la gente, esa respuesta, ¿verdad?, es la que muchos, o de esas respuestas que hemos hablado, son las que muchas personas tienen. Pero el único problema, que si analizamos todas esas excusas, el único problema de las excusas que la gente hace, porque simplemente son excusas, es que el tiempo sigue corriendo y muchos no les da la oportunidad de servir y seguir a Dios. Hay gente que se les ha dado la oportunidad de testificar de Dios. Hay gente que ha sido expuesta al Evangelio, pero no han venido al Evangelio y el tiempo pasa. Y en muchos casos la muerte sin aviso llega y se terminó la oportunidad. Porque el tiempo de servir a Dios es en vida. No hay que esperar, hermanos. El día de ayer ya pasó, el día de mañana Dios sabe lo que acontecerá, pero hoy, en este momento, Dios nos ha permitido vida y nosotros tenemos la oportunidad de servirle y creer en su nombre. Ahora, en este pasaje que hemos leído, vamos a aprender tres cosas sobre esta verdad, sobre Dios siendo un Dios de vivos. Vamos a aprender que siempre habrá excusas para no servirle a Dios. Siempre habrá excusas para no servirle a Dios. También vamos a aprender que la incredulidad produce ceguera espiritual y por final también vamos a aprender que en vida es el tiempo de servirle. Ya cuando uno muera, it's too late, ya es muy tarde. Esas tres cosas vamos a aprender el día de hoy a través de este pasaje bíblico que hemos estado leyendo. Entonces, si iniciamos con el 23. Dice la escritura: aquel día vinieron a él los saduceos, quien dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Vamos a empezar ahí para poner poco contexto de lo que estaba aconteciendo, porque es muy importante saber quién eran los saduceos. Los saduceos eran una secta judaica que también estaban involucrados en la política. Eran contemporáneos, también eran judíos, pero tenían otra línea de pensamiento teológica en comparación a los fariseos. Los fariseos, ellos creían en la resurrección, creían en los espíritus, en los ángeles, en los demonios, pero al contraste, la enseñanza y doctrina de los saduceos es que no había resurrección. Dice: en cuanto a sus creencias, los saduceos creían en el libre albedrío y negaban la resurrección y el juicio final. Ellos se basaban su enseñanza solamente en la ley pentateuca o lo que Moisés enseñó en el Torá. Negaban, como les mencioné, la resurrección y también la retribución en el más allá. Ellos decían en su teología: Dios no está interesado en los asuntos del ser humano. Es simplemente algo que está hecho en mí. No tenemos escritos originales de lo que hayan ellos dejado. Simplemente sabemos esta verdad por medio de lo que dicen las escrituras. Porque aquí leímos que dicen, en el versículo 23, dice que dicen que no hay resurrección. Pero lo poquito que tenemos, había un historiador judío llamado Flavio Josefo. Él escribió un libro llamado Las Antigüedades de los Judíos.
Y en uno de esos libros él dio descripción sobre lo que los saduceos creían y apoyaban lo que les he mencionado. Y Flavio dijo: los saduceos enseñan que el alma perece con el cuerpo y se limitan a la observación de la ley. Y otro detalle que no mencionan las escrituras, pero Flavio Josefo mencionó también esto sobre los saduceos. Dice: su doctrina solo es seguida por un pequeño de número. En otras palabras, lo que ellos estaban enseñando no era su postura teológica no era de mucha influencia en el pueblo judaico. Había no muchas personas que seguían su línea de pensamiento, pero en cuestión de jerarquía social, los saduceos eran personas por lo regular aristócratas, comerciantes y sacerdotes. Y ellos operaban en el templo y también el Sanedrín. El Sanedrín es donde Jesucristo fue juzgado, porque los romanos, los emperadores romanos, no les gustaba meterse en asuntos religiosos. Por eso Jesucristo, antes de ser crucificado, lo llevaron al Sanedrín, y el Sanedrín fue ahora crucificado, llevado ante Pilato, un gobernador romano. Entonces los saduceos, aunque su doctrina, su postura teológica no era muy aceptada, no era muy popular, aunque ellos eran de poco número, tenían una alta posición en la influencia social. También sabemos poquito más sobre su doctrina conforme a Hechos 23:8. Dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces también, aparte de negar la resurrección, aparte de negar que no había retribución en el más allá, también negaban la existencia de ángeles y de los demonios. En otras palabras, cuando una persona muriera, esa persona se quedase dormida. Es similar a la doctrina, a la enseñanza de los testigos de Jehová. Dice: no, uno duerme, no está pasando a la eternidad. Pero como les mencioné, esa doctrina no era muy aceptada, no tenían buena percepción entre las masas. Pero los saduceos vinieron con esa realidad, y muy interesante, que dice que se acercaron a Jesús, en el cual, como les mencioné, dicen que no hay resurrección. Y luego dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Bueno, ya entendimos poquito de los saduceos, de su enseñanza, de lo que negaban, de la posición social, influencia social que tenían. Pero vamos a hablar poquito también, para asentar más contexto, ahora esto sobre la resurrección. Cuando Jesucristo estaba teniendo esta conversación con los saduceos, hay que entender que Jesucristo aún no había resucitado. Pablo dice en 1 Corintios 15, 3-4: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La Escritura nos enseña eso sobre la resurrección, y específicamente, ya que tenemos el Evangelio completo o la Escrituras en su totalidad, habla sobre la resurrección de Jesucristo. Y el apóstol Pablo mencionaba que Jesucristo fue sepultado y que había resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Para nosotros los creyentes, la resurrección de Jesucristo es la base de nuestra fe. Porque si Jesucristo no resucitó, entonces la fe del cristiano es en vano. Pablo en 1 Corintios 15, 14 en adelante dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. En otras palabras, porque Jesucristo murió y resucitó, venciendo la muerte, venciendo el pecado, entonces la victoria de Jesucristo es nuestra victoria. Porque Cristo resucitó, nosotros también tenemos esa esperanza. Por eso es tan importante la resurrección.
Cuando yo estaba estudiando el Islam, estaba leyendo lo que ellos le llaman el Corán. Ellos para sus salmos le llaman sura. En uno de sus salmos o sura leí un versículo que tenían y dice: ni le crucificaron, ni le mataron, mas otro tomó su lugar. Entonces ellos dicen que Jesucristo no murió, sino su teoría es que José, el que le ayudó a cargar la cruz, murió en su lugar. Y cada vez que yo hablo con algún musulmán, digo: mira, yo sé que su perspectiva de Cristo, crees que Cristo no murió, crees que no es el Hijo de Dios, pero la Escritura dice que Jesucristo murió y resucitó. Ahí se basa la fe del creyente, en su muerte y su resurrección. Ahora, en los tiempos de Jesucristo, Jesús, cuando resucitó, tuvo que reprochar la incredulidad y la dureza del corazón de sus discípulos. Dice en Marcos 16:13 en adelante: ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. O sea, cuando los discípulos vieron a Jesús resucitar, Pedro y Jacobo fueron con los 11, no creyeron las noticias que estaban aconteciendo. Pero dice la Escritura: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea, la Escritura dice que la resurrección de Cristo, no piensen que fue un espíritu resucitado, sino Jesucristo resucitó en cuerpo, en hueso, en carne. Y hubo testigos, sus discípulos, que vieron a Jesucristo en cuerpo y hueso, porque el ser humano no puede ver espíritus. Y en muchas ocasiones también Jesús les dio pruebas que finalmente quedaron totalmente los discípulos persuadidos. Dice en Lucas 24:37 en adelante: entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lo vieron, lo palparon. No fue una historia simplemente, no fue una teoría. Convivieron con Jesús cuando Él resucitó. Y aún no fue la única resurrección. Aparte de Jesús resucitar, también habla que también va a haber un arrebatamiento y resurrección también de los muertos en la iglesia. Pablo dice en 1 Corintios 15:51-53: y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, porque todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea visto de incorrupción y esto mortal sea vista de inmortalidad. Vemos este acto de la resurrección, que Jesucristo resucitó, que lo vieron, palparon, tuvieron comunión con Él. Por eso estamos seguros de esa verdad, de que Jesús resucitó. Entonces, ya que sabemos sobre los saduceos y sobre la resurrección, vemos que vinieron a Jesús para hablarle de tal cosa. Vinieron a hablar con Jesús sobre la resurrección. Pero hubo un gran problema aquí, que vinieron a Jesús, y dice la Escritura en el 23, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. En versículo 24. Ahí los saduceos trajeron el Antiguo Testamento, trajeron lo que Moisés estaba enseñando, y conforme al pasaje bíblico de Deuteronomio, menciona que era importante y necesario que la mujer que muriese, o si el esposo se muriese con su mujer, que la mujer tenía que casarse con su próximo, con su hermano, para dejarle descendencia. En el Antiguo Testamento era una ley destacada en Deuteronomio.
Dice Deuteronomio 25:5: cuando hermanos habitaren juntos y murieren alguno de ellos y no tuvieren hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Era algo del Antiguo Testamento en el cual los saduceos estaban destacando. Entonces, en esa base, ya en el 25 podemos ver: hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo, y después todos murió también la mujer. En la resurrección, muy interesante, no que los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, ¿por qué están afirmando la resurrección? Querían atrapar a Jesús en sus palabras. En la resurrección, pues, ¿de cuál de las 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? ¿Saben lo que los saduceos estaban haciendo aquí? Ellos estaban haciendo excusas para no servirle. Entonces estaban hablando sobre la resurrección, no creían en la resurrección, y ahora trajeron a Jesús en la resurrección y le trajeron un argumento filosófico. Y aún así, el fin de todo es que estaban haciendo excusas. ¿Y cuántos de nosotros hacemos excusas para servirle a Dios? Cuando estamos jóvenes: oh, la escuela, tengo mucha tarea, en la universidad me está quitando mucho tiempo. Y hermanos, yo fui también a la escuela y le prometo que no estuve estudiando 24 horas, 7 días a la semana. A lo mejor media hora. Y lo demás ahí vagando, ¿verdad? No, es que ahorita estoy casado y tengo hijos, y ahorita estoy en la etapa de estar con mi familia y mi familia y mi familia. ¿Y saben lo que los hijos ven cuando la familia crece? Bien a padres fríos espiritualmente. En vez de ver ejemplo, no lo están viendo. Y los niños, hermano, miran todo lo que los padres hacen. En muchas de las ocasiones, a veces yo veo a mi hija actuar, hablar de cierta manera, actuar de cierta manera. Digo, ay, casi como que si me estoy mirando en un espejo. Porque los niños ven todo. Y a veces hacemos esas excusas: no, ahorita estoy en esta temporada y en aquella temporada, ¿sabes qué? No, ya no soy papá, pero soy abuelo. Y me toca cuidar a los nietos porque siempre me lo están dejando. Bueno, entréguelos para atrás. Dígale: usted es el papá y la mamá. Y le digo: no, que ya soy anciano, pero ¿sabes qué? Ahora sí, listo para las naciones, listo para testificar. Y antes estabas así, caminando así, con mucha energía, y ahora vamos a testificar. Amén. Le entregamos a Dios ya lo que nos ha permitido tener. Nos queremos poner al tiro ya cuando nos llega una enfermedad. Oh, te llegó el diabetes, ahora sí voy a hacer dieta, te voy a servir. Dios, quítamela. Quítame esta enfermedad, te sirvo. ¿Y por qué no me serviste antes de la enfermedad? Tengo la presión alta, siempre estoy alterado, y dicen que si tienes presión alta es la muerte silenciosa y te vas a morir. Dios, te voy a servir. ¿Por qué esperar ser diagnosticado por un doctor y uno indagar? Dice que si tienes esto te vas a morir de esto. Y más llenarse de temor y decir: ahora sí te voy a servir. Porque hacemos excusas para no servir a Dios. Eso era la excusa de los saduceos. Pero la realidad es, lo que nos gusta a nosotros hacer, hacemos tiempo. Un día estaba leyendo un artículo del presidente anterior, que era, más anterior, no era Trump, era Barack Obama. Y en su artículo decía que a él le gustaba mucho hacer ejercicio, y aún siendo presidente de la nación más poderosa de todo el mundo, él hacía el tiempo, se levantaba bien temprano para hacer su hora de ejercicio, porque era algo importante para él. Yo dije, bueno, leí el artículo, bueno, yo no soy uno presidente, ¿verdad? Y él está bien ocupado. Entonces la clave es que él hizo el tiempo para hacer su ejercicio.
Y la realidad es que todos tenemos esas 24 horas, hermano, que Dios nos presta y nos regala y te dice: mi hijo, ese tiempo te lo dejo a ti para que tú lo administres. Pero ¿sabe qué es el problema en muchos de los casos? Podemos ir a la iglesia, podemos leer la Biblia, podemos ayunar, podemos orar, pero nos llama la atención las series, hermano. Yo me uno con ustedes, no piensan: hermano, ahí es muy santo, nunca ve nada, no ve serie. Yo también a veces me quedo ahí enclavado ahí. Y como tengo niños, uno que tiene hijos, niños chiquitos, toddlers, uno tiene que estar atrás de ellos y: papá, ven, juega conmigo, papá, haz esto. A veces tengo que, mi tiempo para mí, para mi esposa es a las 12, 10, 11 de la noche. Y a veces una serie, y ahí uno todo, ¿verdad? Ay, un capítulo más. Luchando contra el sueño para ver otro episodio. Como somos los mortales, ¿verdad? Entonces eso lo aplico para mí. Ahora yo sé que usted es santo, usted nomás está ayunando, orando, leyendo la Biblia todo el día, amén. Pero si es como yo, es que a veces Dios te da el tiempo y lo usamos y lo administramos mal. Jesús dijo: donde esté tu corazón, ahí estará tu tesoro. Alguien en cuestión de finanzas le preguntó a otra persona: muéstrame tu cuenta bancaria, yo te mostraré dónde están tus prioridades. Porque donde está nuestro corazón, nuestra atención, le dedicamos tiempo y dinero. Pero imagínense si hiciésemos lo mismo para Dios. Y digan: Señor, sí tengo muchas cosas que hacer, sí tengo tarea, sí tengo hijos, sí tengo nietos, sí tengo responsabilidades, sí tengo trabajo, pero te tengo que hacer el tiempo. Ay, cuánto me hace me recuerdo de mi mamá. Bueno, todavía sigue, ¿verdad? Pero me viene a la memoria de mi mamá. Porque a veces está lloviendo, nublado, dolor de diente, dolor de cabeza, está en el trabajo. Digo: mamá, pues vete descansando. No, es que tenemos que trabajar y se pueden correr, o tú sabes, necesitamos que nos paguen el día. También nosotros para el trabajo, hermano, hacemos tiempo. Muchos de nosotros vamos ahí, todos que se lastimaron, me duele el diente y aquí estoy, jefe, presente. No vayas a descansar. No, ¿quién me va a pagar? Necesito el dinero para comprar una bolsa a mi esposa, gloria a Dios. Necesito el dinero para hacerle las uñas. Las hermanas digan amén. Por eso te preparan el lonche para que vayas y saques dinero para las uñas. Enfermos, con dolor de dientes, con dolor de cabeza, ya estamos en el trabajo. Y ahí no hay excusas. Pero con Dios, para el ser humano, incluyéndome a mí, imaginadamente, cuando es tiempo de servirle, cuando es tiempo de buscarle, cuando es tiempo de amarle, sale algo. ¿No te has dado cuenta que cuando has tratado de buscar a Dios de todo corazón, de repente la persona que nunca te había hablado, de repente te habla? ¿No te ha acontecido que tú te has comprometido con Dios y sabes que esta vez yo voy a ayunar este día, y de repente cuando nunca te invitan a comer, te invitan a comer? ¿No te han acontecido que de repente sabes que voy a leer la Biblia y empiezas a leerla, te llegan textos y mensajes y pues, ¿por qué nunca nadie me habla y me textea y ahorita me están hablando y texteando? Porque a los que valorizamos le damos tiempo. Y siempre va a haber excusas, hermanos, siempre va a haber circunstancias, pero aún en todo de eso debemos de poner la prioridad en el lugar correcto, y eso es en Dios. Que Dios no se salga de nuestro diario vivir. Que no pongamos Dios en espera mientras nuestros hijos están creciendo, sino que nuestros hijos vean a padres que aman y buscan a Dios. Y los fariseos hacían esas excusas. Para ellos era este argumento y aún ni creían en tal cosa.
Pero mire el versículo 29 al 30, dice: y entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces Jesucristo le dice: ustedes están errando, están cometiendo un error, ignoran las escrituras y ignoran el poder de Dios. Entonces, cuando yo estaba leyendo eso, yo empecé a tratar de indagar en el Antiguo Testamento si Dios aún había resucitado, traído a alguien de la muerte antes de Jesucristo. Y encontré varias historias. Y dice, yo se lo leo en Primera de Reyes 17 al 24. Habla una historia de Elías y el hijo de la viuda. Y dice: y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Entonces Dios, por medio de Elías oró a Jehová y hizo revivir el hijo de la viuda. Otra historia que se encuentra en Segunda de Reyes 4:32 en adelante habla sobre Eliseo y el hijo de la mujer sunamita. Dice, ahora Eliseo fue el sucesor de Elías. Dice: y entrando él entonces cerró la puerta tras ambos, y dice, y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él el cuerpo del niño y entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una mujer y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Entonces esta mujer, el hijo de la mujer sunamita, revivió cuando Eliseo oró a Jehová. Ignorando las escrituras, Dios tuvo el poder para hacer ese milagro de resurrección en el Antiguo Testamento. Ciertamente lo puede hacer en estos días. También en el Nuevo Testamento vemos el poder de Dios actuar. En Lucas 7:11 al 17 vemos que Jesucristo resucita al hijo de una viuda. Dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que la llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Ahora vemos Jesús obrando y sanando, trayendo para atrás a la vida a personas. El igual, otra historia en Lucas 8:49 adelante habla sobre Jesús y la hija de Jairo. Dice: estaba hablando aún cuando vino uno de su casa, del principal de la sinagoga, a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Y más adelante dice: mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Vemos el poder de Dios actuar en resucitar. Aun cuando Jesucristo murió y resucitó, en Mateo 27:50 se relata esta historia donde hubo una resurrección de los santos que estaban sepultados en Jerusalén. Dice Mateo 27:50 en adelante: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se rompieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hubo una resurrección donde resucitó cuando murió Jesús, y gente vio ese acontecimiento. A la gente que resucitó los sepulcros, otras personas la vieron. Entonces vemos algo que es verídico, que a veces la incredulidad produce ceguera espiritual. Los saduceos tenían esa ceguera espiritual. Aunque se creían religiosos, ignoraban las escrituras, ignoraban también el poder de Dios.
que Dios aún tiene el poder para obrar el día de hoy. No sé si usted se recuerda cuando vino a Jesucristo, porque yo sí me recuerdo que cuando mi familia estaba empezando los caminos de Dios, siempre había como 3 o 4 velas y yo me preguntaba, pues ¿esto qué es? Porque a veces uno le enseña la tradición de sus antepasados. Y bueno, esta vela, y no me pregunte los nombres porque pues ya se me olvidaron, pero esta vela que tiene un nombre, un santo, lo que sea, es para bendición, esta para protección, esta para sanidad de enfermedad, esta no sé, pero ahí la tengo porque se mira bonita. Y luego esta, y dije, no, pues ¿cuánto valen? Pues $2. Pues los estamos haciendo millonarios. Y comprarlas cada semana, porque a veces tenemos confianza en objetos. Un día mi abuelita se había recién convertido y me estaba hablando que pórtate bien. No dijo te va a salir un rayo, pero dijo pórtate bien, Dios va a regresar y te vas a quedar. Yo no entendía qué era eso, pero me recuerdo que esa noche me fui a dormir. Y cuando me dormí, en ese tiempo, hace muchos años, hubo como un terremoto o algo temblando y pasó por la ciudad de Fort Worth. Y salió en las noticias que estaba pasando por Dallas, Fort Worth. Yo me asusté. Y como yo tenía ahí una foto de Jesús, dije, no, la agarré y la empecé a abrazar y me quedé dormido. Porque la incredulidad produce ceguera espiritual. Pensaba que esa imagen tenía poder, y el salmista dice, no como aquellos dioses que tienen manos mas no pueden tocar, pies mas no pueden andar, boca pero no pueden hablar. Entonces yo estaba así, dije, me recuerdo que cuando aconteció la tormenta me desperté porque tenía miedo, eran como un pandillero pero miedo adentro, con la camiseta, todo de pandilla, así si se imagina, guanga, los pantalones, todo, pero ahí estoy temblando adentro. Y luego me recuerdo, me desperté, mi abuelita estaba, ay no, que no. Un día mi papá también me llevó iba a predicar un culto de jóvenes hace mucho tiempo. Y ese tiempo también había nevado. Y mi papá pues obviamente le estamos testificando de Cristo, pero dijo, no, pues esa es mi tradición. Y entre ellos estaba Virgen de Guadalupe y alguien que se llama Niño de Atoche, algo así. Entonces él así tenía aquí la imagen y todo eso, ¿verdad? También las velas, todo eso. Y de repente un día él me empezó a dar un rayo. Y como todo joven, pues yo estaba en el teléfono y me recuerdo que nomás se me estaba moviendo mi cuerpo a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha. Y empecé a escuchar gritos y estaba escuchando Jesús, 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 Jesús. Y era la voz de mi papá. Yo dije que entre mí pues, me quedé sorprendido porque dije, ¿qué pasó con el niño de Atocha? No sé mucho de lo que enseña allí o quién es niño de Atocha, pero yo sí conozco a Jesús. Yo dije, ¿por qué? Papá, estás clamando a Jesús, porque uno piensa que Dios no está obrando en las familias, pero cuando ven el poder de Dios actuar en ti, pueden creer. Porque ellos erraban en la doctrina, pero también en el poder de Dios. Porque es una cosa que te testifiquen de Dios. Es una cosa que te hablen de Dios. Pero cuando, hijos, ¿verdad? Tu mamá te dice, ahora este está tirando la basura. Y me dije, sí mamá, no mamá, me respeta, ya no anda ahí gritándome, no anda, ¿verdad? Está ayudando en la casa. Ven a Dios obrar en tu vida. Dicen, ¿sabes qué? Yo quiero seguir a este Dios que está obrando en mi hijo. Cuando ves a tu cónyuge que ahora te está cocinando, te está portando bien, te está tratando bien, con amabilidad, te da tu lugar, dices, Dios, algo está pasando aquí. Porque una cosa es ver el poder de Dios en otros, en externo, pero lo importante es que el poder de Dios sea visto en ti y comienza en tu vida.
Comienza en tu vida. Es lo que Dios quiere transformar y cambiar. Porque Dios no es un Dios de ajenos. Dios es un Dios que se puede conocer, se ha dejado de saber y lo podemos conocer por medio de las Escrituras. Y tú puedes ver el poder de Dios en tu vida. No sé cuánta gente aquí ha visto el poder de Dios actuar en su vida. Vidas transformadas. Es lo que Dios quiere hacer. Personas transformadas por el Evangelio. Y es lo que Dios puede hacer con tu vida. Porque una cosa, como le mencioné, es escucharlo, pero otra cosa, verlo. Pero los saduceos estaban encegados espiritualmente. Ellos no podían captar, aunque estaban cerrados en su doctrina, en su enseñanza, en su poder social, cuando Dios quería tratar con ellos. Pero ahí los llamó a cuentas. Erais ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ya miro caras que me están diciendo: hermano, entonces mi esposa en el cielo no va a ser mi esposa. Gracias, Dios. No, hermano, no debe ser así. Aquí Dios quiere hacer cosas hermosas. Dios quiere tener matrimonios fructuantes, ¿verdad? Pero ahí Jesús les da esa verdad espiritual. Estaban encegados. Esa incredulidad les producía ceguera espiritual. Pero Dios vino a quitar esos velos, dejarte saber que su nombre es lo que tiene poder, que su sangre preciosa es la que lava al ser humano de pecado. No necesitas que te hagan una brujería, no necesitas que vengan y te limpien con un huevo, no necesitas creer en un santo, en una imagen. El Cristo resucitado quiere transformarte. Ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Pero mire el versículo 31. This is the bread and butter. Cuando yo estaba leyendo esta porción, es algo que Dios me estaba ministrando fuertemente. Dice: pero respeto a la resurrección de los muertos. ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Allí Jesús estaba recalcando lo mismo que ellos creían, porque ellos nomás se apegaban al Pentateuco, o sea, la enseñanza de Moisés. Y ahí mismo Jesús recalcó Éxodo 3:6, cuando Dios tuvo un encuentro con Moisés, cuando después de matar a alguien se escapó a Midian y luego estuvo con su suegro Jetro apacentando las ovejas. De repente Dios en una zarza se revela a Moisés, y en Éxodo 3:6 dice: el llamamiento de Moisés mientras apacentaba las ovejas de su suegro Jetro. Así fue. Y dice: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Está captando algo? Dios enseñó, reveló a Moisés como el Dios, dice, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque nuestro Dios es un Dios generacional. Es decir, a cada generación Dios deja saber su nombre. Tiene encuentro con los seres humanos en cada generación. Pero ¿sabes los problemas que tenemos en el día de hoy? Que Cristo lo alcanza en 1940, donde no había redes sociales, la tecnología no estaba avanzada, y brincan a la modernidad. Dicen: no, esos jóvenes que nomás están en TikTok y haciendo videos, moviéndole patadas y dándole, ¿verdad? Todo eso ahí, no, están perdidos. No, las luces, y están perdidos los jóvenes.
o esa generación está perdida. Es que a veces pensamos, bueno, en mi generación Dios se movía así. Pues así se movía Dios para alcanzarte a ti en tu generación. Pero en estos días Dios se está moviendo de la manera que Él sabe para alcanzar a esta generación presente. That's what I love about God. Eso es lo que amo de Dios, porque no se limita no se encaja en un lugar. Él obra y opera de la manera que Él quiere operar y alcanzar a personas. Hay muchos aquí que dicen, entonces, ¿cuál generación soy yo, hermano? Si usted usa WhatsApp, es de una generación. Si usa Instagram, es de otra generación. Facebook, otra generación. Porque los jóvenes, hermanos, van a encontrar en Facebook. Ya los padres ya se están metiendo en Facebook. Dicen, mejor me escapo. Pero ahora los padres dicen, no, pues aquí está aburrido, mejor me voy a TikTok. Pero en cada generación Dios deja saber su nombre por amor a cada generación. Entonces Dios no es el Dios de ayer, porque aquí estaba mencionando, yo soy el Dios de tu padre. Dije, pues ¿quién fue el padre de Moisés? Y en corto, el padre de Moisés fue un levita llamado Amram. Y lo dice, Dios de tu padre, el Dios de Abraham. Abraham, empecé a estudiar poco qué Dios hizo con Abraham, y le dio un hijo en su vejez. O sea, operó milagros en Abraham. También lo llamó de su nación a formar una nueva. Iba a ser padre de mucho pueblo. O sea, Dios hizo cosas hermosas con Abraham, pero también los hizo con Isaac, su hijo. ¿Y qué cree? Con Jacob también tuvo su experiencia cuando estaba en Peniel y estaba luchando con el ángel de Jehová. Le dio en la cadera. Y ahí su nombre fue cambiado de Jacob, usurpador, a Israel. Tuvo ese encuentro con Dios. Pues ¿cuál es el válido, hermano? No podemos encajar a Dios. Dios alcanza a la gente como Él quiere. Dios alcanza a la gente como Él quiere. Dios no solamente es el Dios de ayer. En otras palabras le estaba diciendo a Moisés, no solamente soy el Dios de tu gran abuelo, de tu gran abuelo, de tu abuelo, de tu papá, pero también quiero ser tu Dios. Es donde dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Lo que ayer aconteció, gracias a Dios, gloria a Dios. Los milagros que se vieron, gracias a Dios. Porque a veces, hermano, en el grupo familiar, yo quiero contar un testimonio. Ok, hermanito, hermanita, aquí cuente su testimonio. En 1990, y estamos en el 2023, 22, perdón. O sea, Dios se quedó en el pasado. ¿Será que Dios no pueda obrar el día de hoy? Dios no solamente es el Dios del pasado o el Dios de mañana. Dios es el Dios de ahorita. Dios es Dios de vivos. Y si estamos aquí el día de hoy presentes, si estamos respirando, Dios nos está pidiendo que le sirvamos. Dios nos está pidiendo que el día de hoy entreguemos nuestro corazón, que el día de hoy le sirvamos, porque hoy en vida es el tiempo para servirle. ¿Para qué esperar ya cuando es nuestro fin? ¿Para qué esperar cuando ya ha llegado la enfermedad y tenemos nuestros últimos días? Aquí en salud, aquí en bendición, aquí en este tiempo, en esta generación, Dios quiere que le sirvas en vida. Dios te quiere usar en vida. It's too late when you wait for the end.
Es muy tarde cuando esperas al final. Ya al final a veces es muy tarde. No vas a tener la misma energía. No vas a tener la misma capacidad física. Es ahorita en tu condición. Si eres joven adulto, si eres papá, si eres anciano, si eres polvo. Dios quiere que le sirvas en vida. Pero ¿sabe qué acontece? Ahí estamos. Hay que pretender que este es $1, pero es un teléfono. Ahí está, el dólar. Todo el afán de la tierra, el afán de la vida, las preocupaciones de la vida, todo lo que acontece. Como recientemente mi hijo pequeño Ezra se cayó de la cuna y se fracturó y tuvimos que llevarlo al hospital. Y es mi primera vez experimentando algo así tan fuerte. Me quedé casi llorando, no sabiendo qué hacer. Dije, oh Dios. A veces uno piensa, no, pues a lo mejor le aconteció esto mal, le puede acontecer algo. Pero como Dios dejando saber, it's okay. Está bien. You serve me. Sírveme. You love me, you follow me, you pursue me. Si me sirves, si me sigues, si me amas, si me persigues, I got you. Yo te agarro, yo te detengo. I got your family. Yo tengo tu familia. I got your finances. Yo tengo tus finanzas. Porque si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas añadidas serán añadidas. Y cuando hablamos en contexto, está hablando sobre comida, bebida, dónde vivir. Pero en vida es el tiempo para servirle. Y Dios en esta mañana nos está llamando a servirle, pero en vida. En vida entregarnos completamente. Porque cuando estás muerto es muy tarde para perdonar. Es muy tarde para sembrar. Es muy tarde para decir, Dios, heme aquí, envíame a mí. Dios, yo me pondré en la brecha, como enseñó nuestro hermano la semana pasada en la predicación. Y yo me pondré enfrente como mediador tuyo, como un portavoz, para poder testificar de tu bondad. It's too late when you're dead. Es muy tarde cuando ya pasases a la eternidad. Hoy es el día de sembrar. Hoy es el día de llorar por las almas. Hoy es el día de levantarte y hacer lo que Dios te ha llamado. Hoy es el día de abrazar a tu esposa. Hoy es el día de perdonar a tu cónyuge. Hoy es el día de perdonar las ofensas, porque el día de mañana no es prometido. Hoy en vida, con o sin, es el tiempo de servir a Dios. Porque Dios es Dios de vivos. Quiero finalizar con esto. Siempre cuando crecí, pues mi familia no era muy de abrazos y besos y todo eso. Entonces siempre crecí y dije, no, pues me gustaría recibir abrazos y besos de mis padres o lo que sea. Bueno, uno es formado de cierta manera, pero cada vez para mí, viviendo esas experiencias cuando crecí, cada día me trae a la memoria como esto, ¿no? El día de hoy en vida. Cada día mi esposa es testigo. Cada día yo agarro a mis hijos, los abrazo y los beso hasta que digan ya no. Porque el día que ya sea el día de estar con el Señor, que mis hijos digan, my dad me besó, me abrazó hasta 50 años. Porque en vida se hacen las cosas.
Se muere un familiar. La extrañé, la quise y ahora ya la estás. Dale la flor en vida. Llámale al pariente que te hizo una ofensa y tiene rencor y dile: papá, mamá, perdóname, y me ofendió ABC. Esa pareja que has decidido, ¿sabes qué? Pienso dejarla el día de hoy. No, en vida, ¿sabes qué? Si ahorita me divorcio, ¿sabes qué va a acontecer con la otra? Te va a divorciar por lo mismo que estás haciendo. Entonces voy a cambiar lo que mi esposa me está llamando la atención, por amor a ella, pero en vida. Porque ya muerto es muy tarde. Te voy a obedecer, Dios. Dios dice: en vida. Te voy a buscar, Dios, en vida. Ahora sí voy a pagar mis diezmos en vida. Porque en el cielo no, hasta estás endeudado, nunca diste tu diezmo. Aleluya. Voy a hacer tu obra, Dios, en vida, en tu condición presente. Si eres estudiante, si eres niño, si eres adulto, si eres papá, principiante, pareja joven, anciano, ahorita con tu energía, con tu entrega, con tu pasión en vida, aquí está Dios. Because you're a God of the living, porque eres Dios de los vivos.